Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amén. Un famoso versículo que creo que casi de memoria, casi lo sabemos la mayoría de nosotros. Mas, sin embargo, queremos estudiarlo, amén. Queremos leerlo en la palabra del Señor, amén. Y darle la reverencia que se le debe de dar a este libro sagrado. Romanos, capítulo 1, verso 16. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Sí, a ver si me le ayuda ahí el hermanito ahí. Amén, el hermano Sergio ahí. Amén, gloria al nombre del Señor. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dios bendiga a mis hermanos que, amén, están conectados en la página de YouTube, Santidad a Jehová, Edwin Pineda. Dios les bendiga. Estamos aquí en el hogar de nuestro hermano Sergio López. Hemos empezado cultos en vivos de adoración y palabra de Jehová en el hogar de nuestro hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amén. ¿Qué produce la salvación dentro de mí? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios en la noche de hoy. Amén. En vez de que se nos pierden, ¿verdad? Encontramos ahí, pero ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amén. Carta a los Romanos. Estamos al final. Casi ya. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Si no hay, comparte con la hermanita. Amén. Las crónicas. Sí. Amén. Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos a darle lectura a esta poderosa palabra y lo haré dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mis hermanos decimos amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí nada más. Siéntese, por favor. Amén. ¿Qué produce la salvación dentro de mí? Siempre, amén, para continuar el mensaje que dejamos empezado el miércoles pasado, vamos a irnos, amén, directo al grano en esta hora. Amén. Siempre, cuando empezamos en el Evangelio, cuando Dios nos alcanzó, a causa del poder de la palabra que se nos predicó, del Evangelio que se nos predicó, y cuando nos hicieron el llamado, y venimos a los pies de Jesucristo, todos, absolutamente todos los que hicimos, aceptamos de corazón, lo hicimos de corazón, todos, absolutamente todos, sentimos algo especial dentro de nuestro ser, algo especial lo sentimos dentro de nuestro corazón. Algunos lloramos, otros nos quebrantamos en el altar, otros sentimos como que un peso fue quitado de nuestro ser cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador de nuestra alma. Y cuando lo hicimos, en ese momento no entendíamos lo que estaba pasando. En ese momento, cuando aceptar a Jesús es aceptar la salvación. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo de Dios. O estamos hablando, el don es algo que Dios lo ha regalado. Entonces, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, en ese momento, instantáneamente vino la salvación para nuestra alma. Como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Oiga, pero con la boca lo confiesas para salvación. Entonces, en ese momento que aceptamos a Jesús, vino la salvación a nuestra vida. Ahora, pero en el mismo instante que aceptamos a Jesús, algo pasó en nuestra vida. Como le dije hace un momento, algunos lloramos, otros nos quebrantamos,
Otros sentíamos algo tan especial que en palabras humanas no podíamos explicar qué había pasado con nosotros. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué sentí esto? Yo le decía el miércoles pasado, yo era un joven de 14 años y yo decía, ¿qué me ha pasado? Me siento diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Era un gozo inexplicable. Era una felicidad linda al haber recibido a Jesús en el corazón. En ese momento no conocíamos la palabra, no conocíamos la Biblia. Por ende, no sabíamos explicar bíblicamente qué nos había pasado. Mas sin embargo, cuando ahora nos vamos a la palabra, entendemos por la Biblia qué fue o qué es lo que le pasa a cada ser humano, lo que le pasa a cada alma cuando viene a los pies de Jesucristo y se entrega con entrega total a Jesús y lo recibe en el corazón. Y la Biblia nos enseña qué es lo que produce la salvación dentro de esa vida. Cuando la salvación llega al alma. Entonces, el miércoles pasado vimos el primer punto y dijimos que lo primero lo que produce la salvación dentro del hombre, porque acuérdese, Dios cuando viene y te salva a ti, con lo primero que Dios trata es con tu interior, con tu alma. A Dios no le interesa si la mujer viene empantalonada, si la mujer viene pintada, si el hombre viene encalzonetado, si el hombre viene borracho, marihuano, drogado. Dios, el propósito de Él es limpiarlo con su sangre carmesí. Entonces, lo primero que Dios hace en ti no es ver la ropa que traes, no es ver la vestimenta que traes. Dios conoce tu interior y Dios sabe que estás necesitado. Y en ese momento, cuando Él entra a tu corazón, algo especial se produce en ti. Algo especial. Porque Dios primeramente empieza a trabajar por dentro, no por fuera. No es por fuera, es por dentro. Y lo que se produce por dentro se manifiesta por fuera después. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dijimos el miércoles pasado que lo que se produce en nosotros al recibir a Jesús, la salvación produce en nosotros, número uno, lo que la Biblia le llama justificación. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que produce dentro de ti la salvación? Lo que produce en ti cuando recibes a Jesús es que eres justificado. ¿Cómo así, hermano Edwin? Dijimos, la justificación, esto nos recuerda a un proceso legal o judicial. Cuando alguien es culpable y por ser culpable es condenado a una cadena perpetua o a la muerte. Entonces, mas sin embargo, de momento alguien le dice al juez, mire juez, yo quiero pagar el precio de esta persona. Y el juez decide arreglar eso y el juez dice, bueno, aquel que es culpable, yo lo justifico. Y la culpabilidad que tiene, yo se la quito. En el momento que le quita la culpabilidad, en el momento que lo declara inocente, a esa inocencia se le llama justificación. En otras palabras, la culpabilidad que nosotros teníamos en el mundo, al venir a Jesús, vino Jesús y con su sangre nos limpia y en ese momento nos justifica. Por eso dice Romanos 6:1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, lo primero que viene al hombre, o lo que produce la salvación en el ser humano, es justificación. Siendo culpable, al ser salvo, ¿qué pasa? Se te quita la culpabilidad. ¿Quién hace la obra? El sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer Romanos, capítulo 3, versículo 23. Gracias, hermano, gracias. Eso damos rápido. Romanos, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Versículo 23 al 26. Vamos a leerlo, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. Gracia habla de regalo de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuánto hemos sido justificados acá? Amén. Hemos sido justificados. ¿Qué le dije que es ser justificado? Es ser declarado justo. Ser declarado justo, inocente, siendo pecadores. En ese momento, en nuestro interior, sentimos una paz. O dígame, cuando usted aceptó a Jesucristo en ese momento, ¿no sintió una paz en el corazón? Una tranquilidad. Amén. Usted no entendía por qué sentía eso, pero ahora la Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Jesús, fuimos justificados. La culpabilidad fue quitada. ¿Por qué? Porque fuiste justificado por la fe en Jesucristo. Entonces, esto es lo que produce la salvación. Lo primero que produce es la justificación. Por eso es que el ladrón, cuando acepta a Jesús, ya no siente más culpa porque robó, o aquel que ha hecho algo malo, los que están en la cárcel y mataron. Algunos violaron, algunos hicieron cuantas cosas malas en el mundo. Pero al recibir a Jesús en el corazón, recibe la salvación de su alma. Y lo que produce la salvación de su alma es justificación. Y ahora se sienten con paz. Ahora se sienten tranquilos. Y ahora dice, ¿qué me pasa? Y por eso te mira el pandillero, el borracho, el drogadicto, el delincuente, el marero. Después que era alguien terrible, ahora camina diferente, actúa diferente. ¿Por qué? Porque fue justificado por la fe. Eso es lo que produce la salvación. Lo que te condenaba, lo que te hacía enemigo del Padre, por medio del sacrificio de Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Y hemos sido justificados por la misericordia del Señor. Entonces, eso es lo primero que produce la salvación en mí. Justificación. Lo segundo que produce la justificación en nosotros es regeneración. La regeneración, cuando hablamos de regeneración, hablamos de un segundo nacimiento. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de un segundo nacimiento o de un nuevo nacer. ¿Se recuerda la historia cuando Jesús habló con Nicodemo? ¿Se recuerdan de Nicodemo? Que llegó de noche donde Jesús. Y le sabemos que has venido del Padre porque todas las cosas que tú haces, Dios tiene que estar contigo. Y de momento Jesús le dice, mira, tenés que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Cuando hablamos del agua, hablamos de la palabra. Como le dijo Jesús a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando hablamos de que lo segundo que produce la salvación en mí se llama regeneración. Lo segundo que produce la salvación en ti se llama regeneración. ¿Cómo así? En el momento que tú aceptas a Cristo, tú sientes que ya no eres el mismo de antes. Estoy hablando cuando hay una entrega genuina, o cuando verdaderamente recibimos a Jesús con todo el corazón. Eres regenerado, eres regenerada. Eso es lo siguiente. Y al hablar de regeneración, estamos hablando de un nuevo nacimiento, una nueva personalidad. Eso, los que te ven por fuera dicen, pero si es el mismo, ella es la misma, él es el mismo, pero por dentro tú te sientes que eres diferente. Aleluya. Cuando la salvación llega a ti, por dentro tú sientes que ya no eres el mismo. Por dentro tú sientes que algo ha pasado contigo.
no solamente te sientes inocente, no solamente te sientes justificado. Cuando la salvación está dentro de ti, tú sientes que has sido regenerado por el poder de la sangre de Cristo. Has sido regenerado, hay un nuevo nacimiento dentro de ti. Y los que están afuera no lo pueden entender, pero tú sientes que ya no eres la misma persona de antes. Tú sientes que ya no eres el mismo delincuente, el ladrón, el fumador, el alcohólico, el borracho. Ya ha cambiado dentro de ya lo que eras en el mundo. Quedó en el pasado. En el mismo momento que recibimos a Jesús, experimentamos una regeneración en el alma, una regeneración en nuestros seres. Y la gente dice, pero ¿qué le pasa a este? Mire, ya cuando usted acepta a Jesús, yo me acuerdo cuando acepté a Jesús, yo a nadie le había dicho en el momento, pero sin abrir la boca, los compañeros me decían, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo sin abrir la boca, los mismos compañeros de escuela se dieron cuenta que algo había pasado conmigo. Los mismos compañeros de clase me decían, Edwin, ¿qué te pasa? Antes quebrabas la vajilla completa, hoy no quieres quebrar ni un plato, ¿qué te pasa? Yo no abría la boca, no decía que era cristiano, pero de momento dije yo, bueno, me daba pena decirlo en el momento porque estaba acostumbrado a relajear, a chistear, a decir malas palabras con los compañeros, pero de momento le digo, no, la verdad es que acabo de aceptar a Jesús, ya llevo varios días de haber aceptado, y me dice, ahora entendemos por qué actúas diferente, es que ya no eres la misma persona de antes. Mire, sin usted hablarlo, los de afuera de momento se dan cuenta que tú has cambiado. Eso se llama nuevo nacimiento, regeneración. Primero lo experimentas por dentro, y lo que sientes por dentro luego se manifiesta por fuera. Aleluya. A su nombre. Gloria. Mira lo que dice Tito 3:5. Vamos a leer Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la, ¿qué dice? Regeneración. Oiga, y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, nadie aquí puede decir, yo soy salvo porque yo estoy aquí en el Evangelio porque siempre fui una persona buena. Yo vine a la iglesia porque yo nunca le hice mal a nadie. No, todos éramos pecadores. Todos, hasta el más vil homicida, hasta el jovencito que nunca ha hecho algo, ni ha fumado, ni ha tomado, todos éramos pecadores. Eso nos enseña la palabra. Traíamos el pecado original desde Adán. Mas sin embargo necesitábamos un redentor para redimir nuestra vida. Y cuando Jesucristo entró al corazón, dice Pablo al joven Tito, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por obras justas que usted haya hecho, sino por su misericordia, por la renovación. En otras palabras, cuando Jesús entra al corazón, cuando Jesús salva nuestra alma, lo que produce la salvación dentro de mí es una renovación, una regeneración. Él es regenerado por el poder de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Todo aquel que se llama ser cristiano tiene que sentir algo por dentro. Tienes que sentir que ya no eres el mismo que eras en el mundo. Tienes que experimentar algo dentro de ti, que en ti algo ha cambiado por dentro, algo ha cambiado en tu interior. Ya no puedes ser el mismo sinvergüenza de antes, el mismo ladrón de antes, el mismo malcriado, mal hablado, relajero, contando chistes rojos en el trabajo, el mismo sinvergüenza que teniendo su esposa anda buscando otra
vida que no le pertenece, no. Aquel que ha sido regenerado sabe que su vida ha cambiado. Amén. Su vida ha sido transformada. Siente que algo especial está dentro de él y de ella. En el momento no lo podíamos explicar, pero ahora que conocemos la palabra dijimos, verdaderamente lo que produjo la salvación en mí fue una regeneración. He nacido de nuevo. Y lo sentiste dentro de tu corazón. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. La palabra es sabrosa, hermano. Sí, amén. Poderosa es la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos en el segundo punto. En el punto de la regeneración. Romanos 5, 12. Dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a leer otra vez porque este verso está tremendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta que nadie se libra? Nadie. Así como es pecador el homicida, el violador, el ladrón, así es pecador aquel que nunca ha hecho nada malo a sus ojos, a sus pensamientos. Así es pecador aquel que nunca ha fumado, nunca ha hecho droga, nunca ha tomado, quizás nunca ha dicho malas palabras. Es pecador y necesita la salvación de Jesús. Necesita experimentar dentro de él lo que produce la salvación de Jesucristo. Necesita esa regeneración que viene a través de una salvación que Jesucristo nos ha entregado por gracia y misericordia. Entonces, vamos a ver lo que dice Efesios 2, 1 y 5. Para pasar al siguiente punto. Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 5. Mire lo que produjo la salvación, lo que produce la salvación dentro de mí al recibir a Jesús en mi corazón. Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Nacimos de nuevo. Vamos a ver lo que hoy dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A esto se le llama regeneración. A esto se le llama regeneración. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida. Por eso es que hay un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Por eso es que en el momento que usted aceptó a Jesús, usted sintió que ya no era el mismo Sergio de antes, la hermana, la misma de antes, la hermanita de antes, varón, ya no éramos los mismos, ya no era el mismo hermano Edwin de antes, ya no. Sentimos que algo pasó en nosotros. Y aunque no lo entendimos, pero ahora que conocemos la palabra dijimos, lo que pasó en ese día que acepté a Jesucristo es que nací de nuevo. Aleluya. Estando muerto en pecado, Jesucristo me dio la vida. Por gracia sois salvos. Es decir, no es porque usted sea el gran tipo, no es porque usted sea un galán, un millonario, un inteligente. No. Es por gracia y misericordia. Un don inmerecido. Y así llegó la salvación a nuestra vida. Aleluya. A eso que no lo entendíamos antes, hoy la palabra nos enseña que lo que produjo la salvación en nosotros se llama regeneración o nueva vida o un nuevo nacimiento. Aleluya. Eso fue lo segundo que produjo la salvación en mí. Lo primero fue justificación. Se declararon justos delante del Padre. Lo segundo, regeneración. Y lo tercero, que vamos a ver para terminar en esta hora, que produjo la salvación dentro de mí, se llama santificación. A su nombre. Gloria. Vamos a finalizar aquí con este tercer punto. Santificación. 1 Corintios capítulo 6
versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 al 11. Amén. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Gloria a Dios. Ya habéis sido, ¿qué dice? Lavado. Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. La linda la palabra del Señor, Gracias, ¿verdad? Padre. Amén, Señor. Ahora, pero mire Pablo de la lista que habla. Mire, Pablo habla de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, afeminados. Habla de los que se echan con varones, de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Habla de un montón de pecadores impedernidos. Oiga, mire de lo que habla Pablo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Y Pablo le dice a la iglesia: y estos eran algunos de ustedes. Imagínense, y estos eran algunos de ustedes. Pero mire lo que produce la salvación dentro de nosotros. En el momento que aceptamos a Jesús, ¿qué produce la salvación dentro de mí? Dijimos lo primero, justificación. Lo siguiente, lo segundo, regeneración. Y ahora lo tercero, santificación. En otras palabras, al recibir a Jesús en el corazón, recibo la salvación. Y en ese momento soy santificado. Santificado. Porque quien me santifica es el santo que se llama Jesús. Amén. Aleluya. Santificado. La santificación es una palabra que viene del vocablo santo, que significa separado, del mundo y consagrado para Dios. En el momento que usted acepta a Jesús, acepta la salvación. Y en ese momento usted es santificado. ¿Por qué es santificado? Porque ya no le pertenece al mundo. Hoy está consagrado para Dios. Y a esa santidad, la Biblia le llama, es una santidad instantánea, que se produce en el momento. No por obras buenas que usted haya hecho, sino por la obra de Jesucristo. Luego viene más adelante otra santidad, que es la que, mire, le estamos echando ganas. Es la que le estamos echando ganas. ¿Cuál, hermano? Viene después de la santidad instantánea, viene una santidad que se conoce como santidad progresiva. ¿Cuál es esa, hermano Edwin? Aquella donde la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque en el momento que usted aceptó a Jesús, usted recibe la santidad instantánea. En el momento usted es santificado. ¿Por qué es santificado? Un ejemplo: alguien acepta a Jesús ahorita. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Paz y santidad. Entonces, en el momento que usted acepta a Jesús, usted es santificado, usted es santificada. Entonces, esa santificación que hay en usted no es por sus obras, no es por su proceder humano, no, es por el sacrificio de Cristo. Esa santidad es conocida como santidad instantánea. En el momento soy santificado, usted es santificado. Ahora, por eso es que cuando uno acepta a Jesús, ¿verdad que cualquier cosa, si hay algo malo que usted hace, usted se siente como que ha ofendido a Dios? Cualquier cosa
que usted, cuando usted hace algo que no está bien, y usted dice, esto no está bien, entonces usted cuida sus ojos, cuida su corazón, cuida las palabras que va a hablar. ¿Por qué? Porque ya es diferente, ha sido santificado por el poder de Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que produce la salvación en mí. Eso es lo que produce la salvación dentro de ti. Como le dije, al principio no lo entendíamos. No entendíamos por qué nos sentíamos diferente. Pero ahora que conocemos la palabra, verdaderamente decimos, gracias, Señor, porque al aceptarte a ti, recibí la salvación. Amén. Y lo que produjo la salvación dentro de mí fue justificación, regeneración y santificación. Y ahora digo, por gracia soy salvo. Aleluya. Por medio de la fe, de creer en Jesús. En otras palabras, aquel que está en Cristo ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo malacate de antes, el mismo sinvergüenza, no. En Cristo somos nuevos. Como le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Mire, hermano, es que alguien de que verdaderamente tiene la salvación, siente la salvación dentro de su ser, tiene que experimentar esto. Tiene que experimentar eso, aunque no conozca la palabra qué significa, pero lo tiene que experimentar. Tiene que experimentar esa justificación. Un ejemplo, ahorita cuando usted comete algo malo, usted no siente una culpabilidad. Pero cuando llega y perdóname, Señor, hasta les cuesta a usted llegar a la presencia de Dios. Cuando es un pecado de muerte, usted tiene que ir con el pastor. Mire, pastor, ore por mí, le fallé a Dios. Se reconcilia, pero en el momento de hacerlo, usted siente una paz, porque esa carga es quitada de usted. A eso se le llama justificación. Pero cuando aceptamos a Jesús, todos los que lo hicimos de corazón, tuvimos que experimentar esos tres aspectos. Estos tres aspectos de la salvación. Porque eso es lo que produce la salvación dentro de mí. Justificación, regeneración y santificación. Si Cristo no ha venido, el próximo miércoles hablaremos los tipos de santidad que nos enseña la Biblia. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que estuvieron en la página de YouTube Santidad de Jehová Edwin Pineda. Próximo miércoles vamos a hablar de los tipos de santidad que nos enseña la palabra del Señor. Así que póngase de pie. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, sabiendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por la oportunidad grande que me concediste de haber enseñado, de haber predicado tu palabra. Sé que tu palabra nunca volverá atrás vacía, sino que se enviada y cumple el propósito por el cual usted la ha enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén.